Para llegar a inferencias se requiere el contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis es la identificación de diferencias entre los grupos participantes. Siempre hay dos. Aunque primero se presenta la hipótesis nula, la primera que se escribe es la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la hipótesis del investigador. En términos generales, y para empezar, digamos, con el plano de las comparaciones, el contraste de hipótesis sería que las frecuencias de la variable aleatoria en los grupos son diferentes. Digamos, yo estoy buscando prevalencia de diabetes entre hombres y mujeres. Entonces, la prevalencia de diabetes entre hombres y mujeres son diferentes. La nula simplemente sería la negación de la hipótesis alterna. Hay formas más elegantes de definirla, pero nos vamos a quedar simplemente con la negación directa de la hipótesis alterna. Si yo estoy comparando, pues el estadístico que se utiliza es el chi cuadrado, y uso este ejemplo porque es el que vamos a usar en los estudios epidemiológicos que revisaremos. Pero pues aquí hay muchas otras pruebas de hipótesis, como por ejemplo T-de-Student, o si es una correlación Pearson, Spearman. O sea, hay muchas herramientas estadísticas para la inferencia, pero nosotros solamente vamos a trabajar las relacionadas con variables cualitativas dicotómicas, es decir, chi cuadrado de homogeneidad. Cuando estoy haciendo las comparaciones, ya habíamos visto esa tablita. Yo tengo aquí la gente con cáncer de pulmón, la gente sin cáncer de pulmón, tengo el total por columnas, es decir, que estoy comparando el grupo de enfermos con el grupo de no enfermos, de tal manera que mi hipótesis haría referencia a esos dos grupos. El ritual de la significancia se hace con una tablita como esta, donde tengo la hipótesis nula, la alterna, el nivel de significancia, que es el valor del alfa, luego veremos bien en detalle lo que es el alfa, el estadístico de prueba. Este estadístico me arroja un valor de P, leo ese valor de P, me quedo con una de las hipótesis e interpreto. Interpretar es como quien dice presentar la conclusión de estos resultados, que es lo que, si fuéramos a hacer un artículo, sería lo que se publicaría. Entonces empecemos bajo este esquema de estos dos grupos que tenemos. Yo tendría que la frecuencia del antecedente de tabaquismo es diferente en las personas con y sin cáncer de pulmón. Aquí tengo gente con cáncer de pulmón, sin cáncer de pulmón, y aquí tengo fumar sí o no. Entonces mi hipótesis alterna sería la frecuencia del antecedente de tabaquismo es diferente en las personas con y sin cáncer de pulmón. La nula es la negación. Entonces la frecuencia del antecedente de tabaquismo no es diferente en las personas con y sin cáncer de pulmón. El nivel de significancia, el alfa, lo que convencionalmente se usa en salud, es un alfa del 5%, una significancia del 5%, que equivale pues a 0,05. Y como les decía, por ahora vamos a trabajar el chi cuadrado, el estadístico de prueba es el chi cuadrado. Supongamos entonces que hacemos el contraste de hipótesis de esa investigación que estamos haciendo y obtenemos un valor de P de 0,02, es decir, del 2%. ¿Cómo se lee este valor de P? Yo bien sé que ustedes están acostumbrados a decir es significativo porque es menor de 5, lo cual es cierto, pero vamos a mirarlo con una lectura más detallada. La lectura sería: con una probabilidad de error, esto siempre va con una probabilidad de error del 2%, aquí colocamos el valor de P y aquí agregamos la hipótesis alterna. La frecuencia del antecedente de tabaquismo es diferente en las personas con y sin cáncer de pulmón. Luego que tenemos leído el valor de P, el ejercicio que hacemos es comparar este 2% con este 5%. Este 5%, el del error alfa, es el máximo error que pensamos tolerar. Entonces, si yo tolero un 5% y me dice, te vas a equivocar, pero solo en el 2%, pues entonces encontré lo que quería, es decir, en la toma de decisiones me quedo con mi hipótesis alterna. La frecuencia del antecedente de tabaquismo es diferente en las personas con y sin cáncer de pulmón. Este ritual de significancia se hace pues mientras uno se va entrenando, luego no hay necesidad de hacer todos estos pasos. Para la interpretación miraríamos acá entonces, cáncer de pulmón, el 62,5% de la gente con cáncer fumaba y
de la gente que sin cáncer de pulmón fumaba el 34.6. Aquí radica la diferencia. Esta es la diferencia que es estadísticamente significativa, motivo por el cual yo puedo concluir: en el estudio realizado se encontró una mayor frecuencia de antecedente de tabaquismo en el grupo de personas con diagnóstico de cáncer de pulmón frente al grupo control. Cuando veamos diseños epidemiológicos veremos pues que esto también se estudia por asociación, se hacen medidas de asociación y demás, pero por ahora estamos hablando solo de una comparación. Si en cambio cuando hiciéramos el contraste de hipótesis obtuviésemos un valor, por ejemplo, de 0,08, es decir, del 8%, teniendo todo lo otro igualito, entonces, ¿cómo lo leeríamos? Con una probabilidad de error del 8%, colocamos el valor de P, y aquí siempre colocamos la hipótesis alterna: la frecuencia del antecedente de tabaquismo es diferente en las personas con y cáncer de pulmón. ¿Qué hacemos ahora? Comparamos. Entonces, este 8 es más grande que este 5. Dijimos, nos vamos a poder equivocar hasta en el 5% de los casos. Y el contraste de hipótesis me dice: en efecto te vas a equivocar, pero en un 8%, eso es intolerable, es mucho más alto que el 5%, de tal manera que en la toma de decisiones me toca quedarme con la hipótesis nula. La frecuencia del antecedente de tabaquismo no es diferente en las personas con y sin cáncer de pulmón, es decir, no encontré diferencia. ¿Y cuál sería mi conclusión o mi interpretación? Pues que en el estudio realizado no se logró demostrar diferencia en la frecuencia del antecedente de tabaquismo en los grupos estudiados con y sin cáncer de pulmón. Es probable que no haya logrado demostrar la diferencia, por ejemplo, porque la muestra fuera muy pequeña. Entonces, cuando vamos a interpretar el valor de P, siempre vamos a tener en cuenta que si tenemos un alfa del 5%, el valor de P es menor al 5%, estamos en la zona de la hipótesis alterna, es decir, la hipótesis del investigador. Y si el valor de P nos da mayor al 5%, estamos en la zona de la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis que niega la diferencia. Vamos ahora a ver un poco sobre los errores alfa y beta para confirmar lo que estábamos viendo del alfa en este caso y el valor de P. En esta tabla de doble entrada vamos a suponer que existe la posibilidad de que conozcamos la realidad inacible futura de que un tratamiento es mejor que el otro, o de que en realidad una patología afecta más a unos que a otros, de una teoría que esté en construcción, una realidad inacible. A futuro, vamos a suponer, hay una posibilidad que la hipótesis nula sea verdadera, o sea que no haya diferencia entre los grupos. Hipótesis nula no verdadera es que no hay diferencia. Recordemos que la hipótesis alterna es la hipótesis de que existe diferencia, la hipótesis de que existe asociación, la hipótesis de que existe correlación. Y la nula es que no hay diferencia, no hay asociación, no hay correlación. Entonces, para este caso, la nula es que no hay diferencia. Y también podría ser que la hipótesis nula fuera falsa, o sea que sí hay diferencia en la situación real. Por otro lado, nosotros estamos haciendo una investigación con la que intentamos aproximarnos a esa realidad inacible, y puede que suceda que no rechacemos la hipótesis nula, es decir, que nos quedemos con la hipótesis nula. Si nos quedamos con la hipótesis nula, fue porque no la rechazamos y es porque no hay diferencia, es decir, el valor de P nos dio muy alto. O también puede suceder que rechacemos la hipótesis nula, es decir, que nos quedamos con la alterna, es decir, que sí hay diferencia. Entonces veamos qué pasa con el cruce de estos datos. Si la hipótesis nula es verdadera en la situación real, es decir, no hay diferencia, y en mi investigación yo no encontré diferencia, pues estoy en una zona en que no hay error, pues porque no hay diferencia y yo no encontré diferencia. Perfecto. Veámonos la celda D. En la celda D yo tengo que sí hay diferencia en la realidad inacible y también encontré diferencia en mi estudio, tampoco tengo error. Para el primer caso eso es 1 menos alfa, es decir, el 95% o la confianza, y para el segundo caso es 1 menos beta, es decir, el poder. Pero veamos dónde aparecen los errores. El error tipo 1 o error alfa, que no es un error de equivocación, es un error derivado de que trabajamos con muestras. Entonces no podemos tener un dato exacto, sino aproximado. Entonces un error tipo 1
significa que en la realidad real y nacible no hay diferencia, pero yo hice la investigación y sí la encontré. Entonces, la probabilidad de encontrar diferencias donde no las hay es el error tipo 1, y este error se tolera hasta el 5%, y es lo que se deriva en el valor de P, probabilidad de encontrar diferencias donde no las hay. En cambio, el error beta es donde hay diferencias en la realidad inacible, pero yo no las encuentro, es decir, la probabilidad de no encontrar diferencias donde en realidad sí las hay, y usualmente es del 20%. Con esto quiero hacer mucho énfasis en que en realidad toda investigación que revisamos pues tiene dos errores intrínsecos al método de investigación científica, que es el error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o beta. El 1 o alfa hasta del 5% y el beta o 2 hasta del 20%. Veamos aquí unos ejemplos para entender mejor la interpretación del valor de P. Supongamos que yo tengo una hipótesis alterna que dice que el promedio de la cifra tensional sistólica obtenido en una muestra es diferente al promedio de la población. Esta sería mi hipótesis alterna. Supongamos que el promedio de la sistólica en la población es 122 y yo creo que en el grupo que estoy estudiando esa cifra tensional es más alta, mi hipótesis alterna. ¿Cuál sería la nula? Pues que son iguales. Es decir, el promedio de la cifra tensional sistólica obtenido en la muestra es igual al promedio de la población, son iguales. Supongamos entonces que la realidad inacible futura es que son iguales, 122, 122. Pero nosotros con el grupo de personas que estamos haciendo la investigación hacemos el experimento y encontramos un valor de P de 0,08. ¿Cómo lo leemos? Con una probabilidad de error del 8%, colocamos la hipótesis alterna, el promedio de la cifra tensional sistólica obtenido en la muestra es diferente. Nos dice si hay diferencias, pero con una probabilidad de error del 8, eso es demasiado. Entonces no podemos rechazar la nula, nos quedamos con ella. Ese error tan grande es mucho mayor al 5, nos toca quedarnos con la hipótesis nula. Y resulta que, quedándonos con la hipótesis nula, es decir, teniendo un estudio negativo, en realidad estamos dándole a la realidad. No hay error, porque si esta es la realidad y obtenemos un valor de P del 8, pues estamos diciendo que no hay diferencias. Entonces no hay error. Si la realidad es que no hay diferencias, pero yo obtengo un valor de P del 1%, entonces ¿qué hago? Pues rechazo la nula. ¿Por qué motivo? Pues porque la probabilidad de error es del 1, que es menor al 5. Entonces, como es menor al 5, me quedo con la alterna, y la alterna dice que hay diferencias, pero en esta realidad inacible, que se podrá comprobar dentro de 50 años, no hay diferencias, y yo encontré diferencia. Este es justamente el error tipo 1 o error alfa, encontrar diferencias, que la estamos encontrando aquí porque este valor de P es de 1%, encontrarlas donde en realidad no las hay. Supongamos que la realidad es que hay diferencias, 122 en la población, 132 en la muestra. Hacemos el experimento y encontramos un valor de P del 6%, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula, porque 6 es más grande que 5, nos quedamos con la nula, y la nula dice que no hay diferencias, pero en la realidad sí hay diferencias. Este es el error 2 o beta, que es no encontrar diferencias donde en realidad sí las hay, que les insisto puede llegar a ser hasta el 20%. Si la realidad es que hay diferencias y yo hago el experimento y encuentro el valor de P del 2%, entonces rechazo la nula, porque 2 es menor que 5, me quedo con la alterna dice que hay diferencias, entonces no hay error. ¿Cuál es el problema? Que esa realidad no la tenemos, no tenemos cómo develarla, la podremos conocer dentro de 50 años, dentro de 30 años, cuando ya se hayan hecho cada vez más y más estudios falsando los anteriores. Entonces esto es un constructo teórico, el error alfa y el error beta. Veámoslo en el plano de la comparación de dos tratamientos. Supongamos que mi hipótesis alterna, la que tengo aquí abajo, es que el tratamiento nuevo, que es el tratamiento 1,
es más efectivo que el tratamiento 2. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Pues que no es más efectivo, o digámoslo aquí generalizando, que es igual de efectivo. Supongamos entonces que la realidad es que dentro de 20 años se descubre que los dos tratamientos, se demuestra que los dos tratamientos en realidad son iguales, pero yo estoy haciendo un experimento desde ahora, estoy haciendo mi ensayo clínico ahora. Supongamos que hacemos el ensayo clínico y obtengo un valor de P de 0,025, es decir, corro la coma a dos lugares, 2,5%. Si es del 2,5% es menor al 5%, con lo cual está dentro del error previsto, es decir, rechazo la hipótesis nula, me quedo con la alterna, con lo cual afirmo que el tratamiento no es mejor. Y miren, el tratamiento en la realidad es lo mismo, pero yo encontré que es mejor. Estoy cometiendo el error tipo 1 o alfa, que puede ser hasta el 5%. ¿Cuál es el problema? Que cuando leemos artículos no sabemos si se está cometiendo el error o no, eso lo sabremos a futuro. Si por el contrario hacemos el experimento y el valor de P que obtenemos es de 7,5%, pues entonces no rechazamos la nula, nos quedamos con la nula, con lo cual no hay error, porque en efecto en la realidad inasible no hay diferencia. Ahora, supongamos que la realidad aquella que se demuestra a futuro es que el tratamiento 1 sí es mejor que el tratamiento 2. Hacemos el experimento, contrastamos la hipótesis, lo hacemos ahora en el presente, el ensayo clínico. Como nos da 1,5% menor al 5%, pues nos rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la alterna que dice que sí es mejor, o sea que no hay error, estamos encontrando esa realidad desde ahora y no nos van a falsar el estudio, pero eso no lo sabremos sino con el paso del tiempo. Otra posibilidad es que hagamos el experimento y obtengamos un valor de P, por ejemplo, de 9,5%. Entonces, como es más alto que el 5%, pues no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, nos quedamos con la hipótesis nula, es decir, consideramos que no es más efectivo. Y resulta que en la realidad inasible aquella sí es más efectivo. Estamos cometiendo el error tipo 2 o beta, que puede ser hasta del 20%. Pero insisto, cuando estamos leyendo los artículos no tenemos manera de hacerlo. ¿Cómo podríamos controlar esos errores? Que no tengamos esos errores aleatorios, pues trabajando con toda la población. Pero en realidad no tenemos cómo trabajar con toda la población porque no alcanzaría el dinero ni el tiempo para evaluar a toda la población que nos interesa, pasarle un dato de investigación, sino que tenemos que trabajar con muestras.